Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a seguir con el ejercicio número 1 y vamos a hallar los ítems B, C y D. En esta ocasión, bueno, nos piden si es epimorfismo. Esto se relaciona, epimorfismo, con sobreyectividad en funciones. Entonces, tenemos el espacio de partida, que por la transformación lineal nos devuelve un vector del espacio de llegada de R2 en este caso. Entonces, si la imagen de la transformación lineal es igual a todo R2, al codominio, entonces es epimorfismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que hallar la imagen de la transformación lineal. Y para ello vamos a escribir la definición. La imagen de la transformación lineal vive en el espacio de llegada, es decir, que son todos los vectores x, y que pertenecen a R2, tal que el transformado de un vector del espacio de partida del dominio, que está en R3, es igual a un vector de R2. La transformación lineal es lo que nosotros encontramos anteriormente y le vamos a igualar a un vector genérico xy. Luego, por igualdad de vectores, nos queda un sistema de ecuaciones lineales de esta manera, que vamos a resolverlo en Maple manualmente. Vamos a escribir la matriz ampliada a un vector genérico. Bueno, si nosotros resolvemos esto en Maple, herramientas, tutor, álgebra lineal, y voy a Jordan, editar matriz, y acá voy a ingresar menos 8, menos 2, menos 8, x, menos 8, 6, 8, y voy a eliminar esta fila para que me queden 2, desplegar, cerrar todos los pasos y me queda esta expresión de acá abajo que la voy a escribir aquí. Entonces ahí vemos que no nos queda ninguna fila de ceros, ¿sí? Por lo tanto, esto nos está diciendo que no hay ninguna restricción, no hay ninguna condición, por lo tanto podemos afirmar que genera el espacio R2. O sea que la dimensión de la imagen de T es 2. Si yo quisiera una base de este espacio, puedo tomar dos vectores linealmente independientes de R2 y esos dos vectores ya serían una base que generan R2. ¿Y qué significa que generan R2? Que cualquier vector del plano puede ser escrito como una combinación lineal de esos dos elementos de la base. Bueno, entonces concluyo que es epimorfismo porque la imagen de T
coincide con el codominio, ¿sí? Que es el espacio R2. También hallar la imagen de T es equivalente a hallar el espacio columna de T. Luego, para el ítem C, nos piden el núcleo, entonces vamos a escribir nuevamente esto que nos va a servir, va a ser lo mismo, nada más que va a haber una pequeña diferencia. Por definición, el núcleo de T son todos los elementos del espacio que viven, también se dice, en el espacio de partida, tal que existe, tal que por la transformación lineal de estos vectores, la imagen de estos vectores tiene que ser 0, 0, el vector 0, 0. Todos los vectores que viven en R3, al transformarlos, tienen que dar el vector nulo, tienen que caer en ese vector. Entonces, ese conjunto, vamos a averiguar cuáles son o qué forma tienen esos vectores. Entonces acá realizo lo mismo, pero lo que voy a hacer, acá me va a quedar el mismo sistema, nada más que yo al tener los términos independientes iguales a 0, me va a quedar toda esta columna acá, me va a quedar 0, 0. Entonces voy a volver a copiar. Pero acá me va a quedar 0, 0. De acá vamos a reescribir las ecuaciones que quedan. Entonces, x más 1 medio de z, acá sí tengo que escribir las ecuaciones, y más 2z igual a 0, porque son los vectores x y z, entonces tengo que considerar la z. Despejo. Por lo tanto, en el núcleo de esta transformación van a estar todos esos vectores de R3, que pertenecen a R3, tales que van a tener la forma x va a ser 1 medio de z. Esa va a ser una condición. Y la otra condición, que y va a ser menos 2z. Y z va a variar libremente, con z perteneciente a los reales. Entonces, si yo quisiera una base del espacio del núcleo de T, saco tipo factor común z y voy a obtener una base igual al vector menos 1 medio, menos 2, 1, cuya dimensión va a ser igual a 1. Por lo tanto, si nos piden en el otro apartado verificar el teorema de la dimensión, el teorema de la dimensión nos dice que la dimensión de la imagen de T más la dimensión del núcleo de T es igual a la dimensión
del espacio de partida, es decir, el espacio de partida que es R3. Y acá podemos ver que la dimensión de la imagen era 2, porque era R2, más la dimensión del núcleo, que es 1, entonces queda verificado el teorema de la dimensión. Y así culminamos este ejercicio.